Una niña desamparada entra en un hospital y le pregunta al multimillonario: «Señor, ¿puede decirme si existe una cura para echar de menos a alguien? Mi mamá se ha ido y me duele mucho el pecho cada vez que la extraño». Pero cuando él responde, todos se emocionan hasta las lágrimas. Sofía, con tan solo 4 años, atravesó sola las puertas de cristal de la clínica. El lugar se abría ante ella, vasto e imponente, con techos altísimos y luces que titilaban como las estrellas que observaba desde la ventana de su dormitorio. A pesar del miedo que le atenazaba el corazón, siguió adelante. Su madre siempre le decía que la valentía no consistía en no sentir miedo, sino en hacer lo que se debía, incluso estando asustada. Sus rizos castaños rebotaban con cada paso decidido. Llevaba un vestido azul con pequeñas flores bordadas, ligeramente arrugado, y en su muñeca una pulserita de cuentas de colores que su madre le había hecho apenas unas semanas antes. El suelo de mármol reflejaba su pequeña figura mientras caminaba. La clínica La Esperanza era el lugar más hermoso que Sofía había visto jamás. Personas elegantemente vestidas pasaban a toda prisa, con carpetas en las manos y hablando por sus móviles. Nadie parecía reparar en la pequeña niña que se abría paso entre ellos hasta que llegó al mostrador principal. Era tan alto que apenas podía ver por encima. Se puso de puntillas, aferrándose al borde con sus diminutas manos. Un hombre con un traje oscuro, de espaldas a ella, organizaba unos papeles. Su cabello estaba perfectamente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar. «Disculpe», dijo Sofía, su voz casi un susurro. El hombre no la oyó. Lo intentó de nuevo, un poco más alto. «Disculpe, señor». Él se dio la vuelta. Sus ojos grises eran serios, como un cielo de tormenta. Tenía un rostro atractivo, pero que parecía haber olvidado cómo sonreír hacía mucho tiempo. «¿Puede decirme si existe una cura para echar de menos a alguien?», preguntó Sofía, su voz aguda resonando en el espacio que de repente se había quedado en silencio. «Mi mamá se ha ido y me duele mucho el pecho cuando la extraño». La gente a su alrededor detuvo lo que estaba haciendo. Los teléfonos fueron olvidados en sus manos. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Todos observaban esta escena inesperada. Una niña de 5 años y un hombre de traje, separados solo por un mostrador, unidos por una pregunta que nadie sabía cómo responder. El hombre no era un recepcionista cualquiera. Era Javier Carter, propietario de la clínica La Esperanza y de docenas de otras empresas por todo el país. Su nombre aparecía a menudo en las revistas de negocios y su fortuna se contaba en miles de millones. La gente le respetaba y le temía a partes iguales, porque su inteligencia solo era superada por su fría compostura. Javier miró a la niña como si estuviera viendo un fantasma. Por un instante pareció que iba a darle la espalda o a llamar a seguridad. Pero entonces sucedió algo que nadie en esa clínica había presenciado jamás. Javier Carter rodeó el mostrador y se arrodilló frente a la pequeña Sofía. Ahora estaban cara a cara. Él, un hombre de 40 años marcado por noches de insomnio y reuniones estresantes, y ella, una niña de 5 años que ya cargaba con una pena demasiado grande. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su voz normalmente firme, ahora más suave. «Sofía», respondió ella, aferrando el pequeño osito de peluche que llevaba bajo el brazo. «Sofía», repitió Javier, como probando el sonido del nombre. «¿Dónde está tu familia?». Ella abrazó el osito contra su pecho. «Ahora solo somos el señor Abrazos y yo». Javier tragó saliva. Sintió algo que no había sentido en años: empatía. Sin pensarlo 2 veces, tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Mi pequeña, echar de menos no tiene cura», dijo él con la voz entrecortada. Sofía bajó la cabeza. Sus labios temblaban ligeramente. Una lágrima cayó sobre su vestido azul, creando una pequeña mancha oscura. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Se recordó a sí mismo años atrás, cuando perdió a su esposa. Cómo pasó noches en vela preguntándose cómo seguiría adelante.
cómo, poco a poco, sustituyó el dolor por el trabajo hasta no sentir nada en absoluto. «Pero hay un remedio», continuó, levantando suavemente la barbilla de Sofía. «El amor que tu madre dejó dentro de ti nunca desaparece. Vive en tu corazón. ¿Y sabes qué más?». Sofía negó con la cabeza, mirándolo con una esperanza renovada. «Cada vez que la extrañes, mira al cielo. Tu mamá está allí, en las estrellas. Brillan porque quieren mostrarte que te están cuidando». Una asistente que había estado observando se secó los ojos discretamente con un pañuelo. Un médico que pasaba por allí se detuvo, conmovido por sus palabras. «Cuando te duela el pecho», prosiguió Javier, «cierra los ojos y abraza el aire con mucha fuerza. Ella estará ahí mismo, en ese abrazo». Sofía cerró los ojos, sus pequeños brazos rodeando el aire vacío frente a ella, apretando como si alguien estuviera realmente allí. Su respiración, antes rápida y nerviosa, se calmó. Una leve sonrisa apareció en sus labios. El personal de la clínica, hombres y mujeres acostumbrados a crisis y emergencias, observaba la escena con el corazón encogido. Algunos se secaban las lágrimas discretamente, otros sonreían con ternura. Todos sabían que estaban presenciando algo excepcional, un momento de pura humanidad. Javier sintió algo húmedo en su propio rostro. Se tocó la mejilla y se dio cuenta de que estaba llorando. Él, que no había derramado una lágrima desde el funeral de su esposa, estaba llorando ahora, frente a extraños, frente a empleados que siempre lo habían visto como un hombre de acero. En ese momento no era el multimillonario Javier Carter. Era solo un hombre que también conocía el dolor de perder a alguien, que entendía lo que era extrañar a alguien que nunca volvería. «¿Estás aquí sola, Sofía?», preguntó, buscando con la mirada a algún adulto que pudiera estar con ella. Sofía abrazó más fuerte a su osito. «Vivo sola, desde que mamá se fue, pero sé arreglármelas». Javier frunció el ceño confundido. «¿Sola? Pero solo tienes 4 años. ¿Qué quieres decir con sola?». «Mi mamá me enseñó a hacer la comida y a vestirme», dijo Sofía con sencillez, como si fuera normal para una niña de su edad vivir por su cuenta. «Hay una señora que viene a veces, pero ahora está enferma». Javier no podía creer lo que oía. Una niña de 5 años viviendo sola. Era imposible, peligroso e ilegal. Sin embargo, algo en la forma en que Sofía hablaba, con esa mezcla de inocencia y madurez forzada, le decía que estaba diciendo la verdad. «¿Cómo has llegado hasta aquí hoy?», preguntó, todavía tratando de dar sentido a la situación. «Caminando. No está muy lejos de casa. La señora que viene a verme a veces dijo que aquí había médicos que podían ayudar a cualquiera». Javier estaba impresionado por la independencia de la niña y al mismo tiempo horrorizado por lo que estaba pasando. Una niña tan pequeña no debería caminar sola por la ciudad, y mucho menos vivir sin supervisión. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó Sofía, acercándose al oído de Javier. «Claro», respondió él. «Mi mamá se fue a dormir para siempre la semana pasada. La señorita Joyce dijo que ahora está en el cielo, pero yo quería saber si hay una cura para echarla de menos». Javier sintió un nudo aún más apretado en el pecho. Su pérdida era tan reciente. Sofía apenas había comenzado a procesar lo que había sucedido. El dolor aún estaba en carne viva, la herida abierta. «Entiendo», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Fuiste muy valiente al venir aquí». Sofía sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. «Mi mamá siempre decía que yo era una guerrera». Javier no podía dejar que esa niña volviera sola. No ahora. No después de descubrir que acababa de perder a su madre y que aparentemente no tenía a nadie que la cuidara adecuadamente. Había que hacer algo. «¿Te gustaría tomar un helado conmigo antes de que vuelvas?», preguntó, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la invitación. Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad?». «Por supuesto», respondió Javier. «Después, me gustaría ver dónde vives». «¿Está bien?». Sofía pensó por un momento. Luego asintió. «Vale, te puedo enseñar las cosas de mamá. Las guardo todas a salvo». Se levantó y le ofreció la mano a Sofía, quien la tomó sin dudar.
La confianza que esta niña depositaba en él, un extraño, hizo que Javier sintiera una responsabilidad que no había sentido en mucho tiempo. «Señor Carter», le llamó su asistente, claramente confundida. «Tiene una reunión en 15 minutos con los inversores japoneses». Javier miró la pequeña mano que sostenía la suya, el osito de peluche gastado y los ojos esperanzados de Sofía. Luego miró a su asistente. «Cancela todas mis citas para el resto del día. Tengo algo más importante que hacer». La asistente asintió, sorprendida pero comprensiva. En 8 años trabajando para Javier Carter, nunca le había visto cancelar una reunión. Nunca le había visto llorar. Nunca le había visto sonreír de la manera en que lo hacía ahora, mirando a esa niña. «Y por favor», añadió tras un momento de reflexión, «llama a los servicios sociales. Necesitamos comprobar la situación de esta niña, pero hazlo con discreción». Javier y Sofía salieron juntos de la clínica, de la mano. Él, el hombre que dirigía un imperio construido sobre cálculos meticulosos y decisiones pragmáticas. Ella, la niña que había cruzado la ciudad sola en busca de una cura para un dolor recién descubierto. Ninguno de los dos lo sabía, pero ese encuentro inesperado cambiaría sus vidas para siempre. Para Javier era una oportunidad de redescubrir sentimientos que creía perdidos. Para Sofía era el comienzo de un nuevo capítulo donde el dolor de la pérdida podría compartir espacio con nuevas alegrías. Mientras caminaban hacia la calle soleada, una suave brisa sopló entre ellos. Sofía cerró los ojos por un momento, como si sintiera algo. «Mi mamá está contenta», dijo simplemente. Javier miró hacia el cielo azul sin nubes. Por un momento, se permitió creer que era verdad. Que la madre de Sofía los estaba observando. Que quizás no era una coincidencia que esta niña hubiera entrado en su clínica justo cuando él estaba allí. Justo cuando había empezado a preguntarse si su vida tenía algún propósito más allá de acumular dinero y poder. «Creo que sí, Sofía», respondió. «Creo que sí». Y por primera vez en años, Javier esbozó una sonrisa genuina. Después de tomar un helado en una pequeña heladería artesanal cerca de la clínica, la cara de Sofía quedó manchada de chocolate. Javier cogió una servilleta y le limpió suavemente la comisura de la boca. Ella sonrió, una de esas raras sonrisas que le iluminaban los ojos. Por un momento, parecía una niña normal disfrutando de un helado en una tarde cualquiera. Pero la realidad era diferente. El helado se acabó y la sombra volvió a los ojos de Sofía. Javier se dio cuenta de que era hora de saber más sobre las circunstancias de esta pequeña. «¿Dónde está tu familia, Sofía? ¿Viene alguien a recogerte?», preguntó con voz suave, inclinándose para estar a su nivel. La niña negó con la cabeza, sus rizos castaños rebotando ligeramente. «Vivo sola. Mi mamá se ha ido y no queda nadie, pero sé arreglármelas». Las palabras salieron con tal naturalidad que dolían aún más. Javier sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo podía una niña de 5 años pensar que era normal vivir sola? «¿Y tu papá?», intentó Javier. «No tengo papá», dijo Sofía, jugueteando con el señor Abrazos. «Mamá dijo que se fue antes de que yo naciera». «¿Y abuelos, tíos, tías?». Sofía se encogió de hombros. «No lo sé, nunca los he visto». Javier respiró hondo. Cada respuesta era peor que la anterior. La niña estaba completamente desprotegida, sin ninguna red de apoyo. «¿Cómo comes? ¿Quién compra la comida?». «Hay cosas en la despensa. La señorita Joyce las compró antes de ponerse enferma. Y sé hacer un sándwich». Javier hizo una pausa por un momento, sabiendo que debería llamar a los servicios sociales de inmediato. La situación era grave. Pero algo en esta niña, en la forma en que lo miraba con confianza, le hizo elegir un camino diferente. «Hoy te llevaré a casa. ¿Vamos?», dijo, cogiendo las llaves de su coche. Sofía le tomó la mano sin preguntar, como si fuera lo más natural del mundo confiar en un extraño que acababa de conocer. Eso solo aumentó la preocupación de Javier. ¿Qué podría pasarle a una niña tan vulnerable en un mundo tan lleno de gente cruel? En el coche, un elegante sedán negro, Sofía se acomodó en el asiento trasero.
Javier le ajustó el cinturón de seguridad, notando lo pequeña que era. Mientras conducía, la observaba por el espejo retrovisor. Sofía miraba por la ventanilla con asombro, señalando cosas por el camino. «¡Ahí hay una juguetería!», exclamó. «Y mira ese perro». Su entusiasmo por las cosas sencillas contrastaba crudamente con la gravedad de su situación. Sofía comenzó a hablar de su rutina diaria como si describiera una vida normal. «Me levanto y como cereales. Luego juego con el señor Abrazos. A veces veo la tele. La señorita Joyce dijo que no puedo salir de casa, pero ayer tuve que ir a la clínica». «¿Vas al colegio, Sofía?», preguntó Javier, temiendo la respuesta. «No. Mamá dijo que empezaría cuando fuera más mayor». «¿Y la señorita Joyce? ¿Quién es?». «Es nuestra vecina. Me cuidaba cuando mamá iba a trabajar, pero ahora tiene una pierna mala y no puede subir a mi piso». Javier apretó con más fuerza el volante. La situación era aún peor de lo que había imaginado. Una vecina anciana que la visitaba de vez en cuando no era suficiente. Era negligencia, aunque fuera involuntaria. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó. «Gira a la derecha ahí», señaló Sofía. «Está en esa calle estrecha». Siguiendo las indicaciones de Sofía, Javier condujo por calles cada vez más deterioradas. El barrio en el que entraron era visiblemente pobre, con edificios viejos y mal mantenidos. Finalmente, Sofía señaló un edificio de 3 plantas con paredes agrietadas. «Es aquí», dijo. Javier aparcó. El contraste entre su lujoso coche y el entorno era brutal. Al salir, rodeó el coche para ayudar a Sofía. Juntos subieron por una escalera estrecha y mal iluminada hasta el 3er piso. No había ascensor. «Apartamento 302», dijo Sofía, señalando una puerta al final del pasillo. Sacó una pequeña llave del bolsillo de su vestido. Javier se quedó atónito al ver que realmente vivía sola, que poseía su propia llave. Cuando Sofía abrió la puerta, un olor a cerrado y a polvo les golpeó. Javier entró tras ella, mirando a su alrededor con creciente preocupación. El lugar era pequeño y destartalado, con la pintura desconchada y una puerta mal ajustada. Dentro había pocos muebles, una mesa con 2 sillas, un sofá raído y una televisión anticuada. No había adornos, ni juguetes, ni nada que pudiera hacer el espacio acogedor para una niña. Sofía se movía con naturalidad por el espacio, como si no notara lo triste que era. Señaló un colchón gastado en un rincón del salón. «Ahí es donde duermo», dijo simplemente. Javier sintió un nudo en la garganta. El colchón estaba directamente en el suelo, con solo una sábana fina y una manta deshilachada. Al lado, una pequeña caja de cartón con algo de ropa cuidadosamente doblada. «¿Dónde dormía tu mamá?», preguntó. «Aquí mismo, conmigo. Dormíamos juntas». Javier entró en la diminuta cocina. El frigorífico estaba casi vacío, salvo por un poco de leche a punto de caducar y un par de manzanas. En la despensa encontró unos fideos instantáneos y galletas. El baño era igualmente deprimente, con azulejos rotos y una bañera manchada. Había un taburete improvisado para que Sofía pudiera llegar al lavabo. Al volver al salón, Javier vio a Sofía sentada en el colchón, mirando algo. Se acercó y notó que era una pequeña caja de madera. Dentro había fotos y objetos personales. «Esta es mi mamá, Carmen», dijo Sofía, mostrándole una foto de una mujer joven y hermosa, con rizos como los de su hija. Javier cogió la foto con cuidado. La mujer tenía una sonrisa dulce, pero sus ojos parecían cansados. Llevaba un uniforme sencillo, probablemente de un trabajo de camarera o cajera. «Era muy guapa», dijo él. «Sí, y me cantaba todas las noches». Sofía continuó mostrándole sus tesoros, un pintalabios gastado de su madre, un broche de flores y algunas cartas. Era todo lo que le quedaba de su familia. Javier volvió a mirar a su alrededor, imaginando cuántas noches había pasado Sofía allí sola, mirando al techo, preguntándose por qué la vida le había quitado tanto. Una niña de 5 años no debería pasar por eso. En ese mismo instante, tomó una decisión. No podía dejarla aquí, ni un día más. «Prepara tus cosas, Sofía. Vienes conmigo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por la sorpresa.
¿A dónde? Javier se agachó para mirarla a los ojos. Su mirada era firme, pero amable. «A casa». Sofía guardó silencio un momento, procesando sus palabras. Luego, sin más preguntas, empezó a recoger sus pocas pertenencias. Metió algo de ropa en una bolsa de plástico, recogió a su querido señor Abrazos y la caja con los recuerdos de su madre. Mientras la observaba, Javier supo que lo que estaba haciendo era, técnicamente, incorrecto. Debería haber llamado a las autoridades, seguido los procedimientos legales, pero no podía soportar la idea de que Sofía pasara otra noche en ese lugar o fuera enviada a un refugio impersonal. Decidió que se ocuparía de los trámites legales más tarde. Por ahora, lo importante era asegurarse de que esta niña estuviera segura, alimentada y, sobre todo, que no estuviera sola. Cuando Sofía terminó de recoger sus cosas, miró a Javier con una mezcla de esperanza e incertidumbre. «¿Lista?», preguntó él. Ella asintió, aferrando al señor Abrazos contra su pecho. Javier cogió la bolsa de ropa con una mano y le tendió la otra a Sofía. Juntos salieron del apartamento y cerraron la puerta. Mientras bajaban las escaleras, Sofía miró hacia atrás una última vez. Javier se dio cuenta de que, a pesar de todo, ese lugar era el único hogar que había conocido. «A donde vamos será tu hogar», dijo, tratando de tranquilizarla. «Hay una habitación solo para ti». Sofía no respondió, pero apretó la mano de Javier con más fuerza. En ese pequeño gesto residía toda la confianza que él necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. El coche de Javier pasó por las enormes puertas de hierro forjado que custodiaban su propiedad, la finca. Sofía observaba desde la ventanilla, con los ojos muy abiertos ante la vista. El jardín parecía no tener fin, con árboles perfectamente podados y flores de colores en parterres ordenados. Una fuente de mármol arrojaba agua cristalina en el centro de un camino circular, donde el coche se detuvo frente a la entrada principal. «Ya hemos llegado», anunció Javier, apagando el motor. Sofía no se movió. Seguía mirando por la ventanilla como si fuera incapaz de creer lo que veía. La casa, o más bien la mansión, era imponente, con una fachada de piedra pálida y grandes ventanales. Parecía un castillo de uno de los cuentos de hadas que su madre le leía a veces. «¿Vives aquí?», susurró finalmente. «Sí», respondió Javier, abriéndole la puerta del coche. «Y ahora tú también». Sofía salió, aferrándose con fuerza al señor Abrazos y a su pequeña bolsa de pertenencias. Sus pasos eran vacilantes mientras subía los escalones de mármol que conducían a la puerta principal. Javier caminaba a su lado, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. Nunca antes había traído a un niño aquí. De hecho, rara vez traía a nadie. La alta puerta de madera oscura se abrió antes de que Javier pudiera alcanzar el pomo. Apareció una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en un moño pulcro, con aspecto sorprendido. «Señor Javier, ¿no le esperábamos tan pronto?», dijo. Luego se fijó en Sofía. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su profesionalidad le impidió hacer preguntas. «Teresa, esta es Sofía», la presentó Javier. «Se va a quedar con nosotros». Teresa miró de Javier a la niña, tratando claramente de entender la situación, pero simplemente asintió. «Bienvenida, Sofía», dijo con una sonrisa amable. «¿Le ayudo con su equipaje?». Sofía abrazó su bolsa de plástico contra el pecho y negó con la cabeza. «Le enseñaré la casa», dijo Javier, tomando la iniciativa. «¿Podrías preparar una de las habitaciones de invitados? La que está al lado de la mía». «Por supuesto, señor», respondió Teresa, todavía observando la inusual escena. Javier guió a Sofía por el interior de la mansión. El vestíbulo de entrada tenía un suelo de mármol blanco y una lámpara de araña de cristal que colgaba del alto techo. Una majestuosa escalera se curvaba hacia el segundo piso. Todo estaba impecablemente limpio y organizado, ni un solo objeto fuera de lugar. «Vamos, te enseñaré primero la cocina», dijo Javier. La cocina era espaciosa, con encimeras de granito oscuro y electrodomésticos de acero inoxidable que relucían como si apenas se usaran. Un hombre corpulento con un delantal estaba cocinando algo que olía delicioso. «Este es el señor Antonio, nuestro chef»,
lo presentó Javier. Señor Antonio, esta es Sofía. Vivirá con nosotros a partir de ahora. El chef, un hombre con rostro amable, sonrió a la niña. Encantado de conocerla, señorita Sofía. ¿Tiene hambre? ¿Puedo prepararle algo especial? Sofía miró a Javier como si buscara permiso. Dile lo que te gustaría comer, la animó Javier. ¿Podría tomar macarrones con queso y tomate?, preguntó en voz baja. Macarrones con queso y tomate. Perfecto, exclamó Antonio con entusiasmo. Estarán listos en 20 minutos. Continuaron recorriendo la casa. Había un comedor formal con una mesa enorme, con capacidad para 20 personas, un salón con sofás de cuero y una chimenea de mármol, una biblioteca con estanterías del suelo al techo llenas de libros, una sala de música con un piano de cola y una sala de cine privada. Sofía seguía a Javier en silencio, observándolo todo con una curiosidad cautelosa. La casa era tan diferente del diminuto apartamento que había compartido con su madre que le parecía un mundo completamente nuevo e intimidante. Finalmente, subieron al piso de arriba, donde Javier le mostró la habitación que sería suya. Era grande, con una cama demasiado enorme para una niña, cortinas de seda azul y vistas al jardín trasero. Teresa ya estaba allí, poniendo sábanas limpias en la cama. «Esta será tu habitación, Sofía», dijo Javier. «Podemos decorarla como tú quieras». Sofía entró con vacilación, colocando su bolsa en el suelo y al señor a brazos sobre la cama. El osito de peluche parecía pequeño y fuera de lugar en un espacio tan elegante. «Es muy grande», comentó, su voz resonando ligeramente. «Te acostumbrarás», respondió Javier, aunque él mismo no estaba seguro. Nunca se había acostumbrado del todo al tamaño y al vacío de la mansión. Teresa terminó de hacer la cama y se acercó a Sofía. «Si necesitas algo, solo llámame, cariño», dijo. «Me llamo Teresa. Cuido de la casa del señor Javier». Sofía asintió tímidamente. «Gracias». «La cena estará lista pronto», dijo Teresa antes de irse, lanzando una última mirada curiosa a Javier. Una vez que estuvieron solos, Javier se sintió de repente inseguro. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo se cuidaba a una niña? No tenía ni idea, pero sabía que no podía dejarla volver a ese lúgubre apartamento, sola con sus recuerdos y su dolor. ¿Quieres darte un baño antes de cenar?, preguntó, recordando el sombrío estado de su antiguo baño. Sofía asintió. Javier le mostró el baño privado con su gran bañera y su moderna ducha. Le dejó toallas limpias y salió para que pudiera bañarse en privado, esperando justo fuera por si necesitaba ayuda. Mientras esperaba, cogió su teléfono y llamó a su abogado. «Eduardo, necesito que busques información sobre una mujer que falleció recientemente. El nombre de su hija es Sofía, 4 años. No estoy seguro del apellido de la madre, Carmen, pero vivían en un apartamento ruinoso en la zona este, número 302. Necesito saber si la niña tiene algún pariente vivo y cuál es su situación legal». Tras colgar, Javier se quedó pensativo. Lo que estaba haciendo era, como mínimo, legalmente cuestionable. Básicamente se había llevado a una niña sin pasar por ningún canal oficial, pero estaba decidido a proteger a Sofía, incluso si eso significaba enfrentarse a problemas legales más adelante. Sofía salió del baño con la misma ropa, pero ahora con la cara y el pelo limpios. Parecía aún más pequeña y frágil sin la capa de suciedad que antes enmascaraba su palidez. «¿Vamos a cenar?», sugirió Javier. Bajaron juntos, donde el señor Antonio había preparado una mesa más pequeña y acogedora en la cocina en lugar del gran comedor formal. Los macarrones con queso humeaban en un plato de colores vivos, elegido especialmente para atraer a una niña. «Espero que le gusten, señorita», dijo el chef con una sonrisa. Sofía dio un bocado y sus ojos se iluminaron. «Son los mejores macarrones que he comido nunca», exclamó con más entusiasmo del que Javier le había visto hasta ahora. El chef sonrió satisfecho y los dejó disfrutar de la comida. Javier observaba a Sofía comer con apetito, preguntándose cuánto tiempo hacía que no comía decentemente. Apenas tocó su propio plato, distraído por los pensamientos sobre qué hacer a continuación. Después de la cena, Sofía mostró signos de cansancio.
Había sido un día largo y emocionalmente agotador para ambos. Javier la llevó de vuelta a su habitación y la ayudó a acomodarse. «Buenas noches, Sofía», dijo, de pie en la puerta, sin saber qué más hacer. ¿Debía leerle un cuento? ¿Cantarle una nana? No tenía ni idea de lo que era apropiado o esperado. «Buenas noches, señor Javier», respondió ella, ya acurrucada con el señor a brazos, bajo las suaves sábanas. «Puedes llamarme solo Javier», dijo él. Sofía asintió y cerró los ojos. Javier apagó la luz principal, dejando solo una pequeña lámpara encendida, y salió, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Esa noche apenas durmió. Se mantuvo alerta a cualquier sonido de la habitación de al lado, preocupado de que Sofía pudiera necesitar algo o asustarse en un lugar desconocido. Se despertó varias veces para ver cómo estaba, encontrándola siempre dormida, como si su cuerpo finalmente se relajara después de semanas de tensión y miedo. Y los primeros días fueron los más difíciles. Sofía apenas hablaba y pasaba horas sentada en silencio, observando la actividad de la casa con ojos atentos, pero distantes. Seguía a Javier como una pequeña sombra, siguiéndolo por la casa siempre que él no estaba trabajando. Teresa intentaba que la niña se sintiera bienvenida, ofreciéndole tentempiés e intentando incluirla en pequeñas actividades, pero Sofía solo respondía con monosílabos. El señor Antonio intentaba ganársela a través de la comida, preparando platos coloridos y postres elaborados, lo que funcionó algo mejor. Javier canceló varias reuniones y empezó a trabajar más desde casa, sintiendo que no podía dejar sola a Sofía en un momento tan delicado. Montó una pequeña oficina improvisada en la biblioteca donde podía hacer videoconferencias y atender llamadas mientras vigilaba a la niña, que solía sentarse tranquilamente en un rincón con su osito de peluche. En la tercera noche, Javier se despertó con un grito. Corrió a la habitación de Sofía y la encontró sentada en la cama, llorando desconsoladamente. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, sentándose a su lado. «Quiero a mi mamá», sollozó ella. «Soñé que volvía, pero cuando me desperté...». Javier no sabía qué decir. ¿Cómo podía consolar a una niña que acababa de perder a su madre? ¿Qué palabras podían aliviar un dolor tan profundo? Instintivamente la abrazó. Sofía se puso rígida por un momento, luego se relajó y lloró sobre su pecho. Javier sintió sus lágrimas empapar su camisa de pijama, pero no le importó. Se quedó allí, sosteniéndola hasta que los sollozos amainaron y ella se quedó dormida de nuevo en sus brazos. Con delicadeza la volvió a acostar y la tapó. Observó su rostro dormido, con las lágrimas aún visibles en sus mejillas. En ese momento se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a esa niña. Después de una semana, las cosas empezaron a cambiar. Sofía todavía tenía momentos de profunda tristeza, pero también estaba empezando a adaptarse a su nuevo hogar. Javier notó que pasaba más tiempo explorando la casa cuando pensaba que nadie la veía. La encontró una vez en la biblioteca, fascinada por los libros de cuentos, y otra vez en la sala de música, golpeando suavemente las teclas del piano. Javier se propuso incluirla en su rutina. Empezaron a desayunar juntos todas las mañanas. Al principio, sus comidas eran silenciosas, pero poco a poco Sofía empezó a hacer preguntas. «¿Por qué tienes tantos libros?». «Porque me gusta aprender cosas nuevas». «¿Los has leído todos?». «Lo he intentado, pero hay demasiados. Algunos eran de mi madre». «¿Tu madre también está en las estrellas?». «Sí, desde hace mucho tiempo». Esas pequeñas conversaciones eran como puentes que se construían entre ellos, pieza a pieza, palabra a palabra. Javier compró lápices de colores, papel, libros infantiles y algunos juguetes, dejándolos por la casa para que Sofía los descubriera. Parecía fascinada por los lápices de colores y pronto empezó a dibujar. Al principio eran solo garabatos, pero pronto se convirtieron en figuras reconocibles: una casa, una mujer con el pelo rizado como el suyo, estrellas en el cielo. Durante el día, mientras Javier trabajaba, Sofía empezó a dejarle sus dibujos.
Un día encontró un trozo de papel doblado en su ordenador portátil. Dentro había un dibujo colorido de dos personas cogidas de la mano, una figura alta, presumiblemente él, y una pequeña, claramente Sofía. Javier sonrió y guardó el dibujo en un cajón especial. Al día siguiente había otro, y luego otro. Los guardó todos como pequeños tesoros. Las noches eran más difíciles. Sofía todavía tenía pesadillas ocasionales, y Javier aprendió a reconocer las señales antes incluso de que empezara a llorar. A veces bastaba con sentarse a su lado un momento. Otras veces le leía cuentos hasta que volvía a dormirse. Una noche, después de una pesadilla especialmente mala, Sofía preguntó: ¿Tú también te irás? La pregunta cogió a Javier por sorpresa. No, no voy a ir a ninguna parte. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Pareció satisfecha con esa respuesta y se durmió sosteniendo su dedo. Javier se quedó allí mucho tiempo, mirando a la niña que en tan poco tiempo se había vuelto tan importante para él. Después de 2 semanas, Javier recibió una llamada de su abogado. Encontré información sobre la madre de la niña, Carmen Bennett, de 28 años. Trabajaba como camarera en 2 restaurantes diferentes. Murió de neumonía hace 2 semanas. No tenía seguro médico e intentó tratarse en casa hasta que fue demasiado tarde. No hay registros de ningún pariente vivo. ¿Y la custodia legal de Sofía? Aquí es donde se complica. Técnicamente debería haber sido entregada a los servicios sociales. Hay una investigación en curso sobre su desaparición, pero aún no han llegado hasta ti. Una vecina, Joyce Macmillan, informó de que cuidaba ocasionalmente a la niña, pero estaba hospitalizada cuando la madre murió. Javier sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué puedo hacer? Legalmente deberías informar a las autoridades de inmediato, pero el abogado vaciló. Si estás considerando la adopción, puedo empezar con el papeleo. Va a ser complicado, dada la forma en que te la llevaste inicialmente, pero no imposible. Tienes recursos e influencia, lo que ayuda. Tendré que borrar algunas huellas. Javier miró por la puerta de su despacho, viendo a Sofía en la habitación de al lado, absorta en sus dibujos. En las últimas semanas había empezado a sonreír y a hablar más. Había recuperado algo de color en sus mejillas. No podía imaginarse entregándola a extraños ahora. Haz lo que sea necesario. Quiero adoptarla oficialmente. Entendido, me pondré en marcha. Mientras tanto, te sugiero que mantengas un perfil bajo. Después de colgar, Javier se unió a Sofía en la otra habitación. Ella levantó la vista de su dibujo y le sonrió. Una pequeña sonrisa, todavía tímida, pero real. «Mira lo que he hecho», dijo, mostrándole un dibujo de la mansión con varias figuras sonrientes. Javier, ella, Teresa, el señor Antonio, todos cogidos de la mano frente a la casa. «Es precioso, Sofía», dijo Javier, sintiendo una oleada de afecto. «¿Es nuestra familia?», preguntó ella con esa inocencia directa que solo tienen los niños. Javier dudó solo un segundo. «Sí, es nuestra familia». Pero los días pasaron y poco a poco se estableció una rutina. Javier reorganizó su horario de trabajo para pasar más tiempo con Sofía. Por las mañanas desayunaban juntos. Luego él trabajaba mientras ella jugaba o dibujaba cerca. Por las tardes solían pasear por el jardín, donde la curiosidad de Sofía por las plantas y los insectos no dejaba de crecer. Teresa notó el cambio en el comportamiento de su jefe. El hombre serio y distante, que rara vez se quedaba en casa, ahora parecía encontrar alegría en las pequeñas cosas. Enseñar a Sofía a contar estrellas por la noche, mostrarle cómo se abrían las flores por la mañana, leerle cuentos antes de dormir. La casa, antes demasiado grande y vacía, cobró vida. Dibujos de colores estaban pegados en el frigorífico. A veces había juguetes esparcidos por el salón y el sonido de la risa de una niña resonaba en los pasillos. Javier encontraba ocasionalmente pequeñas notas escritas o dibujadas por Sofía escondidas en sus libros o carpetas de trabajo. «Para Javier de Sofía», decía una nota acompañada de un corazón rojo cuidadosamente coloreado. La habitación de Sofía también se transformó.
Las paredes, antes de un beige neutro, ahora tenían cuadros alegres. Una estantería baja contenía libros infantiles y algunos juguetes. La cama, que era demasiado grande, fue sustituida por una más pequeña, más adecuada a su tamaño, con sábanas con estampado de estrellas. El señor Abrazos ganó nuevos amigos: un conejo de peluche, un elefante morado y una muñeca con rizos como los de Sofía. Javier se encontró pensando menos en el trabajo y más en cómo hacer sonreír a Sofía. Cuando tenía que viajar por negocios, limitaba los viajes al máximo y llamaba varias veces al día para hablar con ella. En su despacho de la ciudad, ahora guardaba una foto enmarcada: él y Sofía en el jardín, ambos sonriendo a la cámara con las manos entrelazadas. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio. «Pareces diferente», comentó su vicepresidente durante una reunión. «Más relajado». Javier solo sonrió. ¿Cómo podía explicar que sus prioridades habían cambiado por completo? Que las reuniones de la Junta y las adquisiciones que antes parecían tan cruciales eran ahora solo tareas que terminar para poder volver a casa, donde una niña de 5 años probablemente había dibujado algo nuevo o aprendido una nueva palabra que quería compartir. Una tarde, volviendo a casa antes de lo habitual, ansioso por formar parte del ritual de acostar a Sofía, Javier se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, quizás desde la muerte de su esposa, se sentía genuinamente feliz. No la felicidad fugaz de cerrar un buen trato o comprar algo caro, sino una felicidad profunda y constante. Sofía había llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Esa pequeña niña, con su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples, le había enseñado a ver el mundo con nuevos ojos. Mientras conducía por el camino que llevaba a la mansión, Javier recordó la primera vez que Sofía le preguntó si había una cura para echar de menos a alguien. Ahora sabía la respuesta. No hay cura, pero hay consuelo en formar nuevos lazos, en permitirse amar y ser amado de nuevo. La mansión, que antes era solo un lugar donde dormía y trabajaba, se había convertido en un hogar. Y cuando Sofía corrió a recibirlo a la puerta, con los ojos brillantes de felicidad al verlo, Javier sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo, al lado de la niña que el destino le había traído. «¡Has vuelto!», exclamó Sofía, abrazándole las piernas. «Siempre volveré a ti», respondió Javier, arrodillándose para abrazarla como es debido. Sabía con absoluta certeza que era una promesa que nunca rompería. Cayó la noche sobre la mansión, trayendo un cielo estrellado. Javier estaba en su despacho de la planta baja revisando unos documentos importantes. En los 2 meses transcurridos desde la llegada de Sofía, había aprendido a adaptar su rutina de trabajo, dedicando las mañanas y las tardes a la niña y dejando las últimas horas de la noche para los asuntos que requerían más concentración. La casa estaba en silencio. Teresa ya se había retirado a su habitación en el ala del personal y el señor Antonio había terminado de preparar el desayuno para el día siguiente. Javier apreciaba estos momentos de paz, sabiendo que Sofía dormía segura en el piso de arriba. Su rutina nocturna había transcurrido como siempre: cena juntos, un baño, un cuento y finalmente un beso de buenas noches. Sofía se había dormido rápidamente, abrazando al señor Abrazos, rodeada de sus nuevos amigos de peluche. Javier se frotó los ojos cansados y miró el reloj. Pasaba de la medianoche. Decidió que era hora de terminar el trabajo e irse a la cama. Estaba recogiendo sus papeles cuando lo oyó. Un grito agudo y desesperado rasgó el silencio de la mansión. «¡Mamá! ¡Mamá!». Javier se levantó de un salto, derribando su silla, y subió corriendo las escaleras. Los gritos continuaron, cada uno más angustiado que el anterior. Su corazón latía con fuerza mientras subía los escalones de 2 en 2. En la habitación de Sofía, la encontró sentada en la cama, con los ojos muy abiertos de terror, la cara roja y húmeda por las lágrimas. Gritaba y sollozaba, con los brazos extendidos como si intentara alcanzar a alguien. «Sofía», la llamó Javier, corriendo hacia ella. «Estoy aquí. Está bien». La niña no parecía oírle. Tenía los ojos abiertos, pero no lo veía a él.
Seguía llamando a su mamá, atrapada en algún lugar entre el sueño y la realidad. «Mamá, no te vayas. Por favor, no me dejes sola», sollozaba. Javier se sentó en la cama y le tocó suavemente el hombro. Ella se estremeció y finalmente sus ojos parecieron enfocarlo. «Javier», preguntó con la voz temblorosa y confundida. «Sí, soy yo. Has tenido una pesadilla». Sofía miró a su alrededor, pareciendo reconocer dónde estaba. Luego su pequeño rostro se arrugó con una nueva oleada de dolor y se arrojó contra el pecho de Javier, llorando amargamente. «Vi a mi mamá», sollozó. «Estaba aquí. Luego empezó a irse. Corrí y corrí, pero no pude alcanzarla. Se alejaba cada vez más». Javier la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba con cada sollozo. No sabía qué decir. ¿Cómo podía consolar a una niña que soñaba con la persona que más quería, la que nunca volvería a ver? ¿Qué palabras podían aliviar ese dolor? Sofía siguió llorando, aferrándose a su camisa como si temiera que él también pudiera desaparecer en cualquier momento. «Ojalá pudiera volver», murmuró entre lágrimas. «¿Por qué no puede volver?». La pregunta le rompió el corazón a Javier. Se había preguntado lo mismo tantas veces después de la muerte de su esposa. ¿Por qué no podía haber milagros? ¿Por qué algunas personas tenían que irse para siempre? «Lo sé, cariño», dijo suavemente, acariciando los rizos de Sofía. «Lo sé». Ella levantó su rostro lloroso para mirarlo. «¿Tú también deseaste que tu mamá volviera?». Javier dudó. A lo largo de los años, rara vez hablaba de sus propias pérdidas, pero Sofía necesitaba saber que no estaba sola en su dolor. «Sí», respondió, «y también mi esposa, Sara, se fue a las estrellas como tu mamá». Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente. «¿Tuviste una esposa?». «Sí, era muy amable y guapa. Te habría caído bien». «¿Ella tampoco puede volver?». «No. A veces cuando la gente se va a las estrellas no puede volver. Pero eso no significa que dejen de querernos. Siguen queriéndonos desde allí». Sofía guardó silencio un momento, absorbiendo sus palabras. Sus sollozos se habían calmado, pero todavía se aferraba a la camisa de Javier. «Tengo miedo», confesó finalmente en voz baja. «¿De qué, Sofía?». «De quedarme sola otra vez. ¿Y si tú también te vas a las estrellas?». La pregunta cogió a Javier desprevenido. Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Qué pasaría con Sofía si algo le sucediera a él? La idea de dejarla sola de nuevo era insoportable. «Ven aquí», dijo, ajustándose para poder sentarse más cómodamente en la cama, con Sofía todavía en sus brazos. Ella se acurrucó, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Javier respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «No te mentiré, Sofía. No sé lo que nos depara el futuro. Nadie lo sabe, pero puedo prometerte una cosa. Mientras yo esté aquí, nunca estarás sola». «¿De verdad?», preguntó ella, con la voz todavía temblorosa. «Te lo prometo. Y además me estoy asegurando de que, incluso si un día tengo que irme a las estrellas, no te quedarás sola». Era verdad. Javier había cambiado su testamento, asegurándose de que Sofía estaría bien cuidada bajo cualquier circunstancia. Había creado fideicomisos y designado tutores de confianza. Estaba haciendo todo lo posible para proteger su futuro. «No quiero a nadie más. Te quiero a ti», dijo Sofía, abrazándolo más fuerte. «Y yo a ti, pequeña. No pienso ir a ninguna parte en mucho, mucho tiempo. Estaré aquí para verte crecer, ir al colegio, aprender cosas nuevas. Estaré aquí para cada cumpleaños, cada fiesta, cada momento importante». Sofía suspiró, pareciendo más tranquila. «¿Puedo dormir contigo esta noche?», preguntó tímidamente. «Por supuesto que puedes». Javier reajustó las almohadas y tapó a Sofía con el edredón. Ella se acurrucó contra él, sosteniendo al señor a brazos con una mano y agarrando la camisa de Javier con la otra. «Cuéntame un cuento», pidió, con los ojos ya pesados de sueño. «¿Qué tipo de cuento te gustaría?». «Uno feliz». Javier pensó un momento.
Te contaré la historia de una princesa muy valiente que vivía en un castillo. Era pequeña, pero tenía un corazón más grande que el mundo entero. Sofía sonrió, reconociéndose en la historia. Poco a poco, su respiración se hizo más tranquila y rítmica. Javier siguió hablando incluso después de que ella se hubiera dormido, como si las palabras pudieran protegerla de las pesadillas. Miró su rostro dormido y sintió una oleada de amor y protección tan intensa que casi dolía. En solo 2 meses, Sofía se había convertido en el centro de su mundo. La idea de verla sufrir era insoportable. Esa noche, Javier tomó una decisión. Al día siguiente, haría algo especial para demostrarle a Sofía lo importante que era para él. La mañana llegó con un cielo azul brillante. Cuando Sofía se despertó, todavía en la cama de Javier, él ya estaba vestido y sonriéndole. «Buenos días, dormilona». Sofía se frotó los ojos, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Luego recordó la noche anterior y pareció avergonzada. «Siento haber llorado tanto», dijo. «No tienes por qué disculparte. Todos lloramos a veces, incluso tú». «Incluso yo», confirmó Javier. «Ahora, ¿qué tal si nos levantamos, desayunamos y luego hacemos una excursión especial?» Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Vamos a salir? ¿A dónde?» «Es una sorpresa». Después de un abundante desayuno preparado por el señor Antonio, Javier y Sofía se fueron. En lugar del coche habitual con chófer, Javier eligió conducir su propio descapotable. Sofía se sentó en la parte de atrás, asegurada en una silla infantil especial. Se reía cada vez que el viento le alborotaba los rizos. «¿A dónde vamos?», preguntó por tercera vez. «Ya verás», respondió Javier, sonriendo en el espejo retrovisor. Condujeron durante una media hora hasta que llegaron a un centro comercial de lujo. Sofía observaba el espectáculo con fascinación mientras entraban. Tiendas brillantes, gente bien vestida, música suave de fondo. Todo era nuevo y emocionante para ella. Javier la llevó directamente a una tienda específica en el segundo piso. En el escaparate se exhibían varios animales de peluche de todos los tamaños y colores con un cartel que decía: «Crea tu propio amigo». La expresión de Sofía al darse cuenta de dónde estaban no tuvo precio. Sus ojos se abrieron de par en par y una enorme sonrisa iluminó su rostro. «¿Vamos a hacer un peluche?», preguntó, saltando de emoción. «No un peluche cualquiera», dijo Javier. «Puedes elegir el que quieras y personalizarlo como más te guste». Un amable joven dependiente se acercó a ellos. «Bienvenidos a la fábrica de sueños. ¿Buscando un nuevo amigo hoy?» «Sí», exclamó Sofía, todavía saltando. «¿De verdad puedo elegir a cualquiera?» «Por supuesto que sí, cariño. Ven, te enseñaré nuestras opciones». Javier observó cómo Sofía examinaba cuidadosamente cada animal disponible: osos, conejos, gatos, perros, elefantes, jirafas. Después de mucho deliberar, eligió un perrito blanco. «Este», declaró, sosteniendo el perrito sin rellenar. El siguiente paso fue rellenar el animal. Sofía ayudó al dependiente, pisando un pedal que accionaba la máquina de relleno. Luego vino la parte más especial: un pequeño corazón de tela para colocar dentro del perrito. «Antes de meter el corazón, tienes que pedir un deseo», explicó el dependiente. «Cierra los ojos, acerca el corazón al tuyo y piensa en tu deseo». Sofía cerró los ojos con fuerza, apretando el diminuto corazón rojo contra su pecho. Sus labios se movieron en silencio mientras pedía su deseo. Javier sintió un nudo en la garganta, preguntándose qué estaría deseando. Por fin, Sofía abrió los ojos y colocó con cuidado el corazón dentro del perrito. El dependiente cosió el animal y se lo entregó. «Ahora la parte divertida: elegir ropa y accesorios para tu nuevo amigo». Sofía miró a Javier como si pidiera permiso. «Elige lo que quieras», dijo él. La siguiente media hora la pasaron seleccionando un armario completo para el perrito. Una sudadera con capucha azul, un par de vaqueros, zapatos, una gorra e incluso una diminuta mochila. Cuando todo estuvo listo, el dependiente rellenó un certificado de nacimiento. «¿Cómo se llama tu nuevo amigo?», preguntó.
Sofía pensó un momento. Esperanza, respondió finalmente. Se llama Esperanza. Javier sonrió, entendiendo su elección. Esperanza. Exactamente lo que Sofía necesitaba. Es un nombre perfecto, dijo. Después de pagar, salieron de la tienda con Sofía sosteniendo orgullosamente a su nuevo amigo. Javier sugirió que almorzaran en el centro comercial y Sofía aceptó con entusiasmo. Se sentaron en un acogedor restaurante donde la niña insistió en que Esperanza tuviera su propio asiento en la mesa. Durante el almuerzo, Javier observó a Sofía interactuar con el perrito de peluche, hablándole, mostrándole cosas, ajustándole la ropa. Era la primera vez desde que la conoció que la veía tan genuinamente feliz, libre de la tristeza que normalmente ensombrecía sus ojos. «Gracias, Javier», dijo de repente, mirándolo seriamente. «Nadie me había hecho un regalo como este». A Javier le dolió el corazón. ¿Cuántas cosas sencillas no había experimentado nunca Sofía? ¿Cuántas alegrías de la infancia se le habían negado? Esperanza es especial, continuó Sofía, porque tiene un corazón con un deseo dentro. ¿Qué deseaste?, preguntó Javier, curioso. Sofía bajó la mirada, de repente tímida. Deseé que nunca te fueras, que pudiéramos estar juntos para siempre. Las palabras golpearon a Javier como un rayo. Tragó saliva, luchando por contener la emoción que se acumulaba en su garganta. Es un deseo muy bonito, Sofía. ¿Se hará realidad?, preguntó ella, mirándolo con esos grandes ojos esperanzados. Javier se inclinó sobre la mesa y tomó la pequeña mano de Sofía entre las suyas. Haré todo lo posible para que así sea. La sonrisa que Sofía le dedicó entonces valía más que toda su fortuna. En ese momento, bajo las luces del restaurante, con un perrito de peluche llamado Esperanza entre ellos, Javier comprendió plenamente lo que significaba amar a alguien más que a uno mismo. De camino a casa, Sofía se durmió en el asiento trasero, abrazando a Esperanza. Javier la miraba de vez en cuando en el espejo retrovisor, maravillándose de cómo esta pequeña niña había transformado su vida. El miedo que Sofía había expresado la noche anterior a quedarse sola de nuevo era un miedo que él también entendía bien. La diferencia era que ahora se tenían el uno al otro, y Javier haría cualquier cosa para proteger este nuevo vínculo, esta improbable familia que habían formado. Cuando llegaron a casa, levantó suavemente a la dormida Sofía de su asiento, cuidando de no olvidar a Esperanza, y la llevó adentro. Teresa abrió la puerta, sonriendo al ver la escena. «Parece que vuestra excursión ha sido un éxito», dijo fijándose en el nuevo juguete. «Fue perfecta», respondió Javier, subiendo las escaleras con su precioso bulto. Acostó a Sofía en su cama, colocó a Esperanza junto al señor Abrazos y la tapó con ternura. Antes de irse, se inclinó y le besó la frente. «Nunca volverás a estar sola, Sofía», susurró. «Te lo prometo». La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las cortinas de Sofía, dibujando patrones dorados en el suelo. Todavía dormía, abrazando a sus dos fieles compañeros, el señor Abrazos, gastado por el tiempo y el amor, y Esperanza, el perrito blanco, que todavía parecía nuevo a pesar de que rara vez se separaba de sus brazos. El despertador de la mesilla de noche marcaba las 6:28. En exactamente 2 minutos sonaría con una suave melodía. Pero, como la mayoría de las mañanas, la puerta se abrió suavemente antes de que pudiera sonar. Javier entró de puntillas en la habitación, ya vestido con su bata azul marino. Apagó la alarma antes de que sonara y observó a Sofía por un momento. Su rostro dormido era pacífico, sin mostrar signos de las pesadillas que solían atormentarla en los primeros meses. Sus rizos castaños se extendían por la almohada como una pequeña aureola. Este era su momento favorito del día, esos pocos segundos de paz antes de que el mundo despertara, cuando podía simplemente observar a la niña que había transformado su vida. «Sofía», la llamó suavemente, sentándose en el borde de la cama. «¿Hora de despertar, cariño?». Sofía murmuró y se dio la vuelta, abrazando a Esperanza con más fuerza. Javier sonrió. Esta reticencia mañanera era ahora parte de su rutina.
Vamos, dormilona. El señor Antonio está haciendo tortitas con pepitas de chocolate. Un ojo se abrió, intrigado. ¿Con sirope de fresa?, preguntó con voz todavía somnolienta. Y nata montada, confirmó él. Sofía se sentó en la cama, frotándose los ojos. Buenos días, dijo mostrando una sonrisa adormilada. Buenos días, princesa. ¿Has dormido bien? Ella asintió, levantando los brazos para su abrazo matutino, otro ritual que habían creado. Javier la abrazó, inhalando el familiar aroma a champú infantil. Habían pasado 4 meses desde que Sofía llegó a su vida. 4 meses de descubrimientos, desafíos y, sobre todo, una felicidad que Javier nunca imaginó volver a sentir después del fallecimiento de su esposa. La rutina que habían construido juntos era tranquilizadora para ambos, dándole a Sofía una sensación de seguridad y a Javier un nuevo sentido. «Tengo que lavarme los dientes», declaró Sofía, saltando de la cama con esperanza y el señor abrazos en la mano. «No te olvides de peinarte también», le recordó Javier, sonriendo mientras ella corría hacia el baño. Mientras Sofía se preparaba, Javier fue al armario. En los primeros días había tenido que aprender sobre la marcha a vestir a una niña de 4 años. Ahora podía elegir fácilmente conjuntos que combinaran. Dejó una falda plisada azul marino y una camisa blanca sobre la cama, junto con una diadema con un lazo que a Sofía le encantaba. 15 minutos más tarde bajaron a desayunar. Sofía saltaba a su lado, contándole un elaborado sueño sobre unicornios voladores sobre la ciudad. Y entonces el unicornio azul me dejó montar en su lomo y volamos hacia las nubes, concluyó emocionada mientras entraban en la cocina. El señor Antonio ya los esperaba, la mesa puesta y una pila de tortitas humeantes en el centro. «Buenos días, señorita Sofía. Señor Javier», los saludó. «Buenos, señor Antonio», respondió Sofía, a quien le encantaba repetir las palabras en español que aprendía del chef. Javier observó con satisfacción cómo Sofía se acomodaba en su silla especial con cojines extra para que pudiera llegar cómodamente a la mesa y colocaba a Esperanza y al señor Abrazos en los asientos vacíos a su lado. Otra parte de su rutina. Los amigos de peluche siempre se unían a las comidas. «¿Qué tenemos planeado para hoy?», preguntó el señor Antonio, sirviendo tortitas en el colorido plato de Sofía. «Hoy es día de parque», dijo ella con entusiasmo, buscando la confirmación de Javier. «Así es», asintió él, «y después vamos a echar un vistazo a la nueva librería. ¿Recuerdas?». La cara de Sofía se iluminó aún más. Leer juntos se había convertido en uno de sus pasatiempos favoritos en los últimos meses. Javier estaba constantemente asombrado por lo rápido que aprendía, absorbiendo nuevas palabras e historias complejas con una facilidad sorprendente. Durante el desayuno, planificaron su día. Esta charla matutina era importante para Sofía, a quien le gustaba saber exactamente qué iba a pasar. Javier había aprendido que la previsibilidad le daba una sensación de seguridad, algo esencial después del caos que había vivido. «Después de la librería, podemos almorzar en ese café que te gusta», sugirió él. «El de los sándwiches de queso fundido». «Ese». Sofía se mordió el labio, pensando. «¿Y luego podemos pasar por la juguetería?». Javier se rió. «¿Estamos negociando ahora?». Ella asintió seriamente. «Solo para mirar, lo prometo». «Está bien, podemos hacer una visita rápida, pero recuerda que se acerca tu cumpleaños, así que nada de grandes peticiones antes de entonces». El cumpleaños de Sofía era en un mes, y Javier ya estaba planeando cada detalle de la fiesta. Sería la primera celebración de cumpleaños real de su vida, hasta donde él sabía. El pensamiento todavía le entristecía. Una niña que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños. Después del desayuno, Javier ayudó a Sofía a cepillarse los dientes de nuevo, una batalla diaria, ya que ella siempre intentaba negociar saltarse este paso, y salieron al jardín. Mientras Sofía jugaba con Teresa, que había asumido con entusiasmo el papel de una abuela cariñosa, Javier revisó algunos correos electrónicos en su teléfono.
Su asistente le había enviado un mensaje urgente sobre una reunión de la Junta. Javier respondió rápidamente: reagendar. En los primeros meses con Sofía, había reducido drásticamente sus obligaciones laborales, delegando más en sus ejecutivos. Ahora que tenían una rutina, equilibrar todo era más fácil, pero sus prioridades habían cambiado por completo. Guardó su teléfono cuando Sofía se acercó corriendo. «Javier, mira lo que encontré», exclamó, sosteniendo una pequeña tortuga de jardín con delicadeza en sus manos ahuecadas. «Vaya, eso es increíble», respondió él, agachándose para examinar al diminuto reptil. «Vamos a buscarle un lugar seguro lejos del camino». Juntos llevaron a la tortuga a una zona más apartada del jardín. Sofía la colocó con cuidado entre las plantas. «¿Estará bien aquí?», preguntó preocupada. «Sí, lo estará. Las tortugas son duras y si se sienten en peligro pueden esconderse en sus caparazones». Sofía pareció satisfecha con esa explicación. «Ojalá tuviera un caparazón para esconderme cuando tengo miedo», comentó. Javier sintió una punzada en el pecho. Incluso en los momentos más sencillos, Sofía le sorprendía con observaciones que revelaban sus cicatrices pasadas. «Ya no necesitas esconderte, Sofía», dijo cogiéndole la mano. «Ahora estoy aquí para protegerte». Ella le apretó la mano a cambio, y por un momento se quedaron así, conectados por ese simple gesto. Esa noche, después de un día ajetreado, siguieron su rutina habitual para acostarse. Un baño con muchas burbujas y barquitos de juguete, pijama, cepillado de dientes y finalmente su parte favorita, la hora del cuento. Sofía ya estaba en la cama, rodeada de sus amigos de peluche, con un nuevo libro esperando en la mesilla de noche. Javier se sentó a su lado como hacía cada noche. «¿Lista para el cuento?» «Sí», exclamó ella, acurrucándose más cerca. «Pero primero, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Sofía dudó, jugueteando con el borde de la manta. «Hoy en el parque vi a unos niños jugando con su papá». Javier asintió recordando la escena. Un hombre jugando a la pelota con dos niños, todos riendo y divirtiéndose. «Y estaba pensando», continuó, todavía sin mirarlo a los ojos. «¿Tú eres mi papá ahora?» La pregunta cogió a Javier desprevenido. Nunca lo habían discutido explícitamente, aunque su abogado estaba trabajando en los papeles de la adopción. De cara al exterior, ya se presentaba como el padre de Sofía, pero nunca lo habían definido entre ellos. «Bueno, yo...» Javier dudó, sintiendo una repentina oleada de inseguridad. ¿Qué significaba ser padre? Pensó en su propio padre, un hombre distante y estricto que rara vez estaba cerca. Definitivamente no era el modelo a seguir que Javier quería ser. Sin embargo, temía fracasar, no saber cómo ser el padre que Sofía merecía. «Me gustaría mucho ser tu papá, Sofía», dijo finalmente, «si eso es lo que tú también quieres». Sofía lo miró con una intensidad sorprendente para alguien tan pequeña. «¿Puedo llamarte papá?» Una pregunta tan simple, pero su impacto fue profundo. Javier sintió que algo se expandía en su pecho, un calor que se extendía por todo su cuerpo. «Sí, puedes», respondió con la voz entrecortada por la emoción. La sonrisa de Sofía fue radiante. «Vale, entonces», dijo simplemente, «tú eres mi papá y yo soy tu hija». Para Sofía era así de simple. Javier sintió una oleada de admiración por la forma en que los niños aceptan y aman sin complicaciones. La acercó en un abrazo. «Te quiero, papá», murmuró contra su pecho. Era la primera vez que lo decía. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, penetraron cada defensa que Javier había construido a lo largo de los años. «Yo también te quiero, hija», respondió, besando la parte superior de su cabeza. Cuando terminó de leer el cuento, Sofía ya estaba dormida. Javier se quedó a su lado unos minutos más, pensando en la conversación que acababan de tener. Ser llamado papá era a la vez aterrador y maravilloso. Se sentía completamente desprevenido, pero de alguna manera era el papel que estaba destinado a desempeñar. Al salir, se encontró con Teresa en el pasillo. «¿Está dormida?»,
preguntó la ama de llaves con una sonrisa. Como un ángel, dijo Javier. Teresa, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? La mujer, que lo conocía desde hacía más de una década, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Nunca le he visto más feliz, señor Javier, y nunca he visto a esa niña más segura. A veces las familias se forman de las maneras más inesperadas. Javier asintió, agradecido por su sencilla sabiduría. Hoy me ha llamado papá. Teresa sonrió. Y eso es exactamente lo que usted es. Quizás no de sangre, pero sí por elección. Y eso es aún más significativo. Más tarde, en su despacho, Javier revisó algunos documentos que su abogado le había enviado. El proceso de adopción avanzaba, pero todavía había obstáculos. La forma en que se había llevado a Sofía a casa inicialmente complicaba las cosas. Sin embargo, el abogado era optimista. La estabilidad financiera de Javier, su reputación y el evidente bienestar de Sofía jugaban a su favor. Miró la foto enmarcada en su escritorio. Él y Sofía en el jardín, ambos sonriendo. Antes de que ella llegara, su escritorio solo tenía documentos y un ordenador portátil. Ahora tenía fotos, dibujos, pequeñas notas escritas con letra infantil. Su vida entera había cambiado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente, recordándole una importante videoconferencia programada para el día siguiente. «Necesito reprogramarla», dijo Javier. «Mañana es la revisión anual de Sofía con el médico». Hubo una pausa al otro lado. «Señor, esa reunión ha estado en el calendario durante semanas. Es sobre la fusión con TechCorp». Antes de Sofía, Javier habría cancelado cualquier compromiso personal por una reunión de esa magnitud. La fusión implicaba millones en nuevos negocios. «Pero ahora, la salud de mi hija es lo primero», dijo con firmeza. «Reorganízala para el jueves». Después de colgar, Javier se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Sus valores, sus prioridades, incluso la forma en que se veía a sí mismo en el mundo. Todo era diferente ahora, y no echaba de menos la vida de antes. La existencia solitaria centrada únicamente en los negocios y el dinero ahora le parecía vacía. Sofía había traído color y significado a un mundo que no se había dado cuenta de que era en blanco y negro. Javier cerró los archivos, apagó su ordenador portátil y subió a ver a Sofía una última vez antes de acostarse, otro ritual que consideraba esencial. Dormía plácidamente, con un brazo alrededor del señor Abrazos y otro alrededor de Esperanza. Javier le ajustó la manta y le besó ligeramente la frente. «Buenas noches, mi hija», susurró. La palabra hija todavía se sentía nueva en sus labios. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para ser pronunciada. Llegó la mañana y Sofía estaba nerviosa. Vestida con su nuevo uniforme, se miró en el espejo mordiéndose el labio inferior. La falda plisada azul marino, la camisa blanca con el emblema de la escuela y los zapatos negros brillantes se sentían extraños después de estar acostumbrada a ropa sencilla y cómoda. Sus rizos, generalmente sueltos y rebeldes, estaban ahora atados en dos trenzas cuidadosamente hechas por Teresa. Javier notó su inquietud y se arrodilló a su lado. Él también estaba ansioso, aunque intentaba no demostrarlo. Este era un gran paso para ambos. «¿Estás lista para esta nueva aventura?», preguntó con una sonrisa alentadora. Sofía dudó antes de responder, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su camisa. «¿Y si no le gustó a nadie? ¿Y si no sé qué decir?». Javier sostuvo sus pequeñas manos, hablando con suavidad. «Todo comienzo es aterrador, pero tú eres increíble. Dale tiempo a la gente para que te conozca. Estoy seguro de que harás amigos». Sofía respiró hondo y asintió. Había valentía en sus ojos a pesar de su miedo. Javier reconoció esa determinación. Era la misma que la había llevado a su clínica el primer día, preguntando si había una cura para echar de menos a alguien. El desayuno fue tranquilo. Sofía apenas tocó su comida, empujando trozos de tortita por su plato. Javier no la forzó, entendiendo que su estómago probablemente estaba tan lleno de mariposas como el suyo. De camino a la escuela,
Le apretó la mano a Javier con fuerza, como si sacara valor de él. El coche se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo con un gran patio donde los niños corrían en todas direcciones. Los padres se despedían de sus hijos, algunos con lágrimas en los ojos, otros tomando fotos para marcar el momento. Javier sintió una oleada de emoción al darse cuenta de que ahora era uno de ellos, un padre dejando a su hija en la escuela por primera vez. «Recuerda, estaré esperando aquí mismo cuando termines», dijo, agachándose a su nivel. Sofía lo abrazó con fuerza, susurrando, «Te quiero», antes de separarse. Javier observó cómo caminaba hacia el aula, una pequeña figura con una mochila casi tan grande como ella. En la puerta se volvió una última vez y saludó tímidamente. Él le devolvió el saludo, forzando una sonrisa tranquilizadora. Le dolía el corazón mientras la veía desaparecer por los pasillos. Por primera vez, él no estaría cerca para protegerla. ¿Estaría bien? ¿Y si los otros niños eran malos? ¿Y si se sentía perdida o asustada? Javier se quedó junto a la puerta unos minutos más, incluso después de que los otros padres se hubieran ido. Finalmente, se obligó a irse, dirigiéndose a su oficina, pero no pudo concentrarse. Cada pocos minutos miraba el reloj, tratando de imaginar qué estaría haciendo Sofía. Durante el recreo, Sofía se sentó sola en un rincón del patio. El almuerzo que Teresa le había preparado, un sándwich de queso y una bolsa de manzanas en rodajas, yacía intacto a su lado. Otros niños corrían en grupos, riendo y compartiendo secretos, pero nadie se le acercó. Sofía se abrazó las rodillas, sintiendo esa vieja soledad atenazarle el pecho. Por un momento pensó en su mamá, luego en Javier, deseando que uno de ellos pudiera estar allí. Observó a las otras niñas jugar y se preguntó cómo unirse a ellas. De repente, una niña de pelo rizado se le acercó, sonriendo abiertamente. «Hola, soy Daniela. ¿Quieres jugar conmigo?» Sofía levantó la vista, dudando antes de devolverle la sonrisa. «Sí, quiero». Daniela la llevó a un grupo de niños que jugaban al pilla-pilla. Sofía, tímida al principio, pronto se encontró corriendo y riendo con los demás. Sus miedos matutinos comenzaron a desvanecerse en la simple alegría de ser solo una niña jugando. Al final del día, Javier esperaba ansiosamente en la puerta. Había pasado todo el día distraído, preocupado por cómo se estaba adaptando Sofía. Cuando la vio correr hacia él con una sonrisa tímida, sintió un inmenso alivio. «¿Cómo ha ido?», preguntó agachándose para abrazarla. Sofía pensó un momento antes de responder, como si recordara su día. «Fue extraño al principio, pero hice una amiga». Javier sonrió y le alborotó el pelo. «¿Sabía que podías hacerlo?». De vuelta a casa, Sofía habló de Daniela, de la amable maestra que leyó un cuento a la clase y de cómo respondió correctamente a una pregunta sobre animales. Su voz, antes vacilante, ahora estaba llena de emoción. Llegaron a casa y Javier se dio cuenta de que, poco a poco, Sofía estaba encontrando su lugar en el mundo. No solo en su casa o en su corazón, sino ahí fuera, donde crecería y se convertiría en la persona extraordinaria que él ya veía en ella. En las semanas siguientes, Sofía se adaptó cada vez más a su rutina escolar. El nerviosismo de los primeros días desapareció, reemplazado por una ansiosa anticipación. Daniela se convirtió en una compañera constante, a veces visitando la mansión los fines de semana. Javier observaba con satisfacción cómo Sofía florecía en esta nueva amistad. Un jueves, Sofía llegó a casa con un brillo especial en los ojos. Corrió a la mesa del salón y sacó 2 trozos de papel cuidadosamente doblados de su mochila. «Javier, mira lo que he hecho hoy en la escuela», dijo, ofreciéndole los dibujos. Javier cogió los papeles y su corazón se encogió al ver el primero. Era infantil, pero lleno de detalles, mostrando a Sofía junto a una mujer de pelo largo. En la esquina había un pequeño corazón con la palabra «mamá». «Has dibujado a tu madre», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, quería recordarla, pero también hice otro», dijo Sofía emocionada, entregándole el segundo dibujo. Esta vez, Javier se reconoció a sí mismo retratado. Estaba de pie junto a Sofía, cogiéndole la mano,
con un sol brillante de fondo. En la parte superior, con letras infantiles, estaban las palabras «Mi nueva familia». Javier sintió una dolorosa opresión en el pecho mientras el calor inundaba su corazón. Parpadeó para contener las lágrimas, luchando por contener sus emociones. Después de un largo silencio, Sofía notó la niebla en sus ojos y, con una sonrisa cariñosa, sacó algo más de su mochila. «Nuestra maestra nos pidió que trajéramos algo importante para nosotros», explicó. «Algo que nos haga felices». Mientras le entregaba sus dibujos, un pequeño trozo de papel se deslizó de la mochila y cayó al suelo. Javier se agachó para recogerlo y sintió un escalofrío al reconocer una vieja foto. «Mira, Javier, mi maestra pidió algo importante, así que traje esta foto de mi mamá». Javier cogió la foto y sintió que su mundo se detenía por un instante. Su corazón latía con fuerza al reconocer a la mujer de la foto. No era solo alguien que se parecía a una persona que una vez conoció. La conocía muy bien. Demasiado bien. Carmen Bennett. No como la había conocido en un café años más tarde, sino como había sido la primera vez que la conoció. Joven, vibrante, con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Había visto a esa mujer antes, no solo visto. La había conocido. La había amado. Javier sintió que le temblaban las manos mientras miraba la imagen. Fragmentos de memoria inundaron su mente. Un verano lejano, una pasión juvenil, un doloroso adiós. Carmen había sido su primer amor verdadero en la universidad, mucho antes de Sara, antes de la fortuna, antes de convertirse en el hombre frío y calculador que Sofía había encontrado en la clínica. Tragó saliva, forzándose a preguntar: «¿De dónde sacaste esta foto, Sofía?» La niña sonrió, sin notar su agitación. «La encontré en una cajita que guardaba mi mamá. Cuando la echo de menos, me gusta mirarla». Javier siguió mirando la foto, incapaz de apartar la vista. Carmen parecía tener unos 20 años, la edad que tenía cuando se conocieron. Estaba en un campus universitario, con libros en los brazos, el viento alborotándole el pelo. Era exactamente como la recordaba. ¿Por qué no la había reconocido antes cuando la vio de nuevo en ese café? Había cambiado, por supuesto, más mayor, su rostro más maduro, sus ojos cargados de más experiencia, y él había estado tan consumido por su dolor por Sara que apenas miraba de verdad a la gente. Javier sintió que le temblaban las manos. La madre de Sofía no era una extraña. Había sido parte de su vida una vez, hacía mucho tiempo. Ahora todo tenía sentido. Las coincidencias, ese encuentro inesperado en la clínica, la conexión inmediata que había sentido con la niña. Javier miró a Sofía, que lo observaba expectante con grandes ojos curiosos. Esos ojos tan parecidos a los de Carmen. ¿Cómo no se había dado cuenta? «Javier, ¿conocías a mi mamá?», preguntó Sofía, notando algo en su expresión. Él respiró hondo, luchando por procesarlo todo. ¿Cómo podía explicar que Carmen había sido su primer amor, que habían compartido sueños y planes antes de que la vida los separara? «Sí, Sofía», dijo finalmente. «Conocí a tu mamá». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, sorprendidos y curiosos a la vez. «¿Puedes contarme sobre ella?». Javier miró una vez más la foto antes de mirar a Sofía. Sabía que nada sería igual después de esto. Esta revelación lo cambiaba todo, o quizás lo explicaba todo. «Sentémonos», dijo señalando el sofá. Sofía se sentó, aferrando la foto de su mamá contra su pecho, sus ojos sin apartarse nunca del rostro de Javier. «Conocí a tu mamá hace mucho tiempo», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Cuando ambos éramos estudiantes universitarios?» «¿Estudiaron juntos?», preguntó Sofía sorprendida. «Sí, yo estudiaba empresariales y ella literatura. Nos conocimos en la biblioteca. Yo estaba frustrado tratando de encontrar un libro, y ella me ayudó». Javier cerró los ojos brevemente, dejando que los recuerdos volvieran. Carmen entre altas estanterías, alcanzando el libro exacto que él necesitaba. Su sonrisa cuando le preguntó si necesitaba ayuda para leerlo también. «Tu mamá era extraordinaria»,
continuó, abriendo los ojos. Inteligente, amable, llena de sueños. Quería ser escritora. ¿Sabías eso? Sofía negó con la cabeza, absorbiendo cada palabra como si se empapara de una historia preciosa. Me escribía cuentos, pero nunca dijo que quería ser escritora. Tenía un talento real, escribía poemas y cuentos que eran maravillosos. Todos decían que algún día publicaría. Javier recordó los cuadernos de Carmen, llenos de palabras que fluían como música, historias que lo transportaban a otros mundos. Noches enteras escuchándola leer su trabajo en voz alta, asombrado por su talento. ¿Eran novios?, preguntó Sofía con franqueza infantil. Javier dudó, pero decidió que la honestidad, aunque simplificada, era lo mejor. Sí, durante un tiempo lo fuimos. Teníamos 20 años, llenos de sueños y planes. ¿Cómo era mi mamá entonces?, preguntó Sofía, mirando de nuevo la foto. Javier sonrió, dejando que los recuerdos fluyeran libremente ahora. Muy parecida a ti, en realidad. Curiosa, valiente, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su risa era contagiosa, podía iluminar una habitación entera. ¿Como la mía?, preguntó Sofía esperanzada. Exactamente como la tuya, confirmó Javier, reconociendo por primera vez el timbre idéntico de la risa. La risa de Sofía, tan rara al principio, pero cada vez más frecuente ahora, era una copia exacta de la de Carmen. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? La pregunta era difícil, pero inevitable. Javier suspiró, preguntándose cómo explicar las complejidades de los adultos a una niña. A veces, incluso cuando las personas se quieren, sus vidas toman caminos diferentes. Comenzó. Yo estaba decidido a construir mi empresa desde cero. Trabajaba todo el tiempo, sin dejar mucho espacio para nada más. Lo que no dijo fue lo egoísta que había sido, cómo había priorizado la ambición por encima de todo, incluido el amor. Cómo Carmen había intentado hacerle ver que había más en la vida que el éxito material, y cómo él había sido demasiado terco para escuchar. Tu mamá quería viajar, explorar el mundo, reunir experiencias para su escritura. Teníamos sueños diferentes y no eran compatibles en ese momento. Sofía asintió como si entendiera perfectamente las relaciones adultas. ¿Pelearon? No exactamente, fue más bien un adiós triste. Sabíamos que no podíamos retenernos mutuamente de lo que queríamos. Javier recordó ese último día, el largo abrazo, las lágrimas silenciosas. «Te arrepentirás de esto algún día, Javier», había dicho Carmen. «Cambiar momentos por dinero, amor por éxito». Había tenido razón. Le llevó años perder a Sara y encontrar a Sofía, para entender realmente lo que Carmen había intentado enseñarle. ¿Y entonces nunca más se volvieron a ver? Javier dudó de nuevo. ¿Debía mencionar su breve reencuentro en ese café? ¿Cómo no la reconoció de inmediato? ¿Cómo reconectaron, aunque fuera a distancia? Decidió mantenerlo simple por ahora. Nuestros caminos se separaron. Yo me centré en el trabajo, en construir mi empresa. Unos años más tarde, conocí a Sara y me casé con ella. Y tu mamá siguió su propio camino. Nunca habló de ti, dijo Sofía pensativa. Probablemente fue porque pasó hace mucho tiempo. La gente sigue adelante y empieza nuevas vidas. Javier pensó en lo extraño que era el destino. Había amado a Carmen en su juventud, la había perdido, había conocido a Sara, la había perdido también, y luego, por algún milagro imposible, se había encontrado con la hija de Carmen exactamente cuando la niña más lo necesitaba. ¿Crees que mamá fue quien me guió hacia ti?, preguntó Sofía, con la voz suave e incierta. La pregunta casi rompió a Javier. Sonaba exactamente como algo que diría Carmen, esa creencia en conexiones invisibles, en un universo que conspiraba para unir a las personas adecuadas. «Sabes, Sofía, yo no solía creer en cosas así», respondió honestamente. «Pero ahora es difícil no pensar que hay algo más grande que nosotros en juego. De todas las clínicas de la ciudad, entraste en la mía. Y de todas las personas en el mundo que podrían haberte encontrado ese día, fui yo». Sofía sonrió,
satisfecha con su respuesta. Mamá siempre decía que no hay coincidencias, solo el universo poniéndonos donde debemos estar. Eso suena exactamente a ella, asintió Javier, sonriendo a través de las lágrimas que se estaban formando. Sofía miró de nuevo la foto, trazando el rostro de su madre con el dedo. Me alegro de que la conocieras, dijo simplemente. Ahora tenemos más recuerdos de ella para compartir. Javier abrazó a Sofía, sintiendo un torbellino de emociones. Culpabilidad por no reconocer a Carmen cuando la vio de nuevo, tristeza por todas las oportunidades perdidas, pero también gratitud por el momento presente, por esta increíble niña en sus brazos, el legado vivo de Carmen. Tienes sus ojos, murmuró suavemente, y su espíritu, el mismo coraje, la misma compasión. Sofía sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro y llegó a esos ojos, los ojos de Carmen. ¿Puedo poner esta foto en mi habitación, al lado de mi cama? Por supuesto que puedes, y si quieres, puedo contarte más historias de cuando tu mamá era joven. ¡Sí quiero!, exclamó Sofía con los ojos brillantes. Quiero saberlo todo. Javier prometió en silencio que compartiría cada buen recuerdo que tenía de Carmen. Cómo insistía en alimentar a los pájaros cada mañana, cómo bailaba bajo la lluvia, riendo como una niña, cómo hablaba apasionadamente de los libros que leía y contagiaba ese entusiasmo a todos los que la rodeaban. Miró a Sofía y vio a Carmen en ella, no solo físicamente, sino en su esencia, en su alma, y se dio cuenta de que el universo le había dado una segunda oportunidad. No había podido darle a Carmen el amor y el cuidado que se merecía, pero podía dárselo a su hija. Guardemos estos dibujos, ¿vale?, sugirió Javier, sosteniendo los 2 dibujos que Sofía había hecho en la escuela. Creo que sé el lugar perfecto para ellos. Sofía observó cómo Javier colocaba los dibujos, uno de ella con su mamá y otro de ella con él, uno al lado del otro en la pared, donde pronto serían enmarcados. Era la yuxtaposición perfecta, pasado y presente, las 2 familias que Sofía tenía, una que perdió y otra que encontró. Gracias, Javier, dijo, abrazándolo de nuevo. ¿Por qué, cariño? Por contarme sobre mamá, por cuidarme, por ser mi familia ahora. Javier la abrazó con fuerza, su corazón rebosante de un amor que nunca pensó que volvería a sentir después de perder a Sara. Gracias a ti, Sofía, por encontrarme cuando más lo necesitaba. Y gracias a tu mamá, donde quiera que esté, por traerte a este mundo, por ponerte en mi camino. Cayó la noche sobre la mansión, envolviéndola en un manto azul oscuro, salpicado de estrellas. Javier permaneció en su despacho, la suave lámpara iluminando los documentos esparcidos por su escritorio. Eran informes de su abogado, Eduardo, sobre el proceso de adopción de Sofía. Habían pasado 6 meses desde que la niña llegó a su vida, y los obstáculos legales seguían apareciendo. La forma en que se había llevado a Sofía a casa sin seguir los protocolos oficiales había complicado las cosas. Investigaciones sobre su desaparición, la búsqueda de algún pariente que pudiera reclamar la custodia, entrevistas con trabajadores sociales que cuestionaban si un hombre soltero y adicto al trabajo era apto para criar a una niña. Eduardo estaba haciendo todo lo posible, usando la influencia y los recursos de Javier para acelerar el proceso, pero las incertidumbres permanecían. El juez que supervisaba el caso era conocido por su rigor y la próxima audiencia, programada para la semana siguiente, sería decisiva. Javier apartó los documentos, sintiendo el peso de la posibilidad de perder a Sofía. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo esta niña, inicialmente solo una responsabilidad temporal, se había vuelto tan vital para su existencia? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave sonido en la puerta. «¿Javier?», llamó una voz vacilante. «¿Estás ocupado?». Sofía estaba en el umbral, con los rizos todavía húmedos por el baño, vistiendo un pijama con estampado de estrellas. Sostenía al señor a brazos en un brazo y a Esperanza en el otro. Sus grandes ojos, siempre observadores, se fijaron en los papeles del escritorio. «Nunca estoy demasiado ocupado para ti, princesa», respondió él, echando hacia atrás su silla y abriendo los brazos.
Sofía corrió hacia él, subiéndose a su regazo con una facilidad que sugería un hábito diario. Se acurrucó contra su pecho, el aroma de su champú infantil mezclándose con el olor a madera y papel de la oficina. «Parecías triste», dijo, mirando los documentos. «¿Es por esa gente que vino hoy?» Javier asintió levemente. La trabajadora social había hecho una visita de rutina esa tarde, observando sus interacciones con Sofía, haciendo preguntas, tomando notas. Aunque intentó ocultar su preocupación, Sofía era demasiado perceptiva para no darse cuenta. «Son solo cosas de mayores», intentó tranquilizarla. «Nada de lo que debas preocuparte». Sofía frunció el ceño, no convencida. «Es sobre mí, ¿verdad?», insistió. «Esa señora de las gafas me preguntó si era feliz aquí, si me cuidabas bien». Javier no pudo evitar sonreír. Sofía solo tenía 5 años, pero a veces parecía mucho mayor, captando matices que la mayoría de los niños pasarían por alto. «¿Qué le dijiste?» «La verdad», dijo Sofía como si fuera obvio. «Que eres el mejor papá del mundo, que Teresa hace las mejores galletas, que el señor Antonio cuenta historias divertidas mientras cocina, y que tengo una habitación llena de libros y juguetes, y que Daniela viene a jugar conmigo». «¿Y le dijiste todo eso?», interrumpió Javier, genuinamente sorprendido. «Por supuesto». Sofía hizo una pausa, su rostro de repente serio. «¿Quieren llevarme, verdad?». La pregunta directa cogió a Javier desprevenido. Había intentado proteger a Sofía de las complicaciones legales, pero debería haber sabido que se daría cuenta. «Nadie te va a llevar a ninguna parte», respondió con firmeza, aunque su corazón se encogió ante la posibilidad. «Me estoy ocupando de ello». Sofía estudió su rostro por un momento, buscando señales de que solo estaba tratando de consolarla. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Aparentemente satisfecha, se acurrucó más cerca. «¿Puedo quedarme aquí contigo hasta que termines tu trabajo?» «Por supuesto que puedes», dijo Javier, besando la parte superior de su cabeza. Se sentaron en un silencio cómplice durante un rato. Sofía jugaba distraídamente con los botones de su camisa, mientras él le acariciaba el pelo, perdido en sus pensamientos. «¿Javier?» La voz de Sofía era ahora somnolienta. «¿Sí?» «Te quiero». 3 simples palabras, pero nunca dejaban de atravesar el corazón de Javier. Sofía había empezado a decirlas unas semanas antes, generalmente antes de acostarse o durante momentos de tranquilidad como este. «Yo también te quiero, Sofía, más de lo que nunca podré decir». Ella sonrió y cerró los ojos, aparentemente contenta con su respuesta. En cuestión de minutos, su respiración era lenta y constante. Se había dormido en sus brazos, segura y protegida. Javier permaneció inmóvil, observando su rostro dormido. ¿Cómo era posible querer tanto a alguien? Incluso con Sara no había sentido este tipo exacto de amor, uno que era a la vez protector y vulnerable, fuerte y frágil. Con cuidado se levantó, acunando a Sofía. Ella no se movió, completamente en paz. La llevó a su habitación, la acostó suavemente en la cama, asegurándose de que el señor Abrazos y Esperanza estuvieran al alcance. Durante un largo momento se quedó allí, simplemente mirándola. En tan poco tiempo, ella había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Antes de Sofía, su mansión era solo una casa, grande, lujosa, pero vacía. Ahora era un hogar lleno de risas, dibujos en el frigorífico, juguetes ocasionalmente esparcidos y la vibrante presencia de una niña que trajo color a un mundo monocromo. Antes de Sofía, Javier era solo un hombre de negocios exitoso, su vida girando en torno a contratos, reuniones y ganancias. Ahora era un padre, alguien que leía cuentos antes de dormir, sabía los nombres de los personajes de dibujos animados, mantenía un meticuloso calendario de eventos escolares y citas médicas. Lo más sorprendente de todo es que amaba esta nueva vida. No echaba de menos las largas noches solitarias en la oficina, los interminables viajes de negocios, el opresivo silencio de su casa vacía. ¿Cómo había vivido así durante tanto tiempo? De vuelta a su despacho, Javier volvió a mirar los documentos. Su abogado había sido claro.
El juez dudaba. Javier necesitaba demostrar que era un padre adecuado, tanto emocional como financieramente. Quizás deberíamos pensar en un plan B, había sugerido Eduardo esa tarde por teléfono. Arreglar un matrimonio de conveniencia, quizás. El juez Harmon es bastante tradicional. Podría ver con mejores ojos a una familia completa. La sugerencia había enfadado a Javier. Un matrimonio falso, usar a alguien como un peón en una batalla legal. Ese tipo de manipulación fría había caracterizado su vida antes de Sofía, el tipo de pensamiento que ya no quería. No, tenía que haber otra manera. Javier se sentó en su escritorio y llamó a Eduardo. «Siento la hora tardía», dijo cuando el abogado respondió. «Pero tenemos que hablar. Quiero cambiar nuestra estrategia». Durante casi una hora, Javier esbozó su plan. Ya no se basarían en su dinero e influencia para sortear los problemas legales. En cambio, los enfrentarían de frente. Javier hablaría personalmente en la audiencia, abriría su corazón y le mostraría al juez en quién se había convertido. No el ejecutivo frío que solía ser, sino un hombre transformado por el amor de una niña. «Es arriesgado», advirtió Eduardo. «Si el juez no se conmueve...» «Entonces al menos lo intenté siendo honesto», terminó Javier. «Eso es lo que le debo a Sofía». Después de colgar, Javier se quedó despierto unas horas más, redactando lo que diría en el tribunal. Pasaban de las 3 de la mañana cuando finalmente se fue a la cama, pero se sentía más ligero, más decidido. Fuera cual fuera el resultado, lucharía por su hija hasta el final. La sala del tribunal se sentía imponente y fría ese miércoles por la mañana. Javier, vestido con su mejor traje, se sentó junto a Eduardo en la mesa de la defensa. Al otro lado estaban el fiscal del Estado y la trabajadora social que había visitado su casa varias veces. Sofía no estaba presente. Javier insistió en que se quedara en casa con Teresa. No quería que soportara el estrés de una audiencia legal, incluso si el resultado era a su favor. El juez Harmon, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y una expresión severa, entró. Todos se pusieron de pie en señal de respeto y comenzó la sesión. Durante la primera hora, Eduardo expuso los argumentos legales, detallando cómo Javier había proporcionado un entorno estable y amoroso para Sofía, cómo su situación financiera aseguraría una educación y oportunidades excepcionales, y cómo se habían cumplido todos los requisitos técnicos para la adopción. El fiscal del Estado contraatacó, enfatizando la forma irregular en que Javier se había llevado a Sofía, la falta de contacto inmediato con los canales oficiales y, especialmente, cuestionando si un hombre soltero, exadicto al trabajo, podría manejar las demandas emocionales de criar a una niña. Luego llegó el turno de hablar de Javier. Se puso de pie, sintiendo el peso de todas las esperanzas y sueños que dependían de este momento. Había ensayado un discurso, pero al encontrarse con los ojos del juez, decidió hablar desde el corazón. «Señoría», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Sé que no seguí el camino habitual. Sé que debería haber contactado a las autoridades el día que Sofía entró en mi clínica, una niña de 4 años preguntando si había una cura para echar de menos a alguien». Javier hizo una pausa, recordando ese primer encuentro tan vívidamente como si acabara de suceder. Pero en ese momento no vi un caso para las autoridades. Vi a una niña con dolor que necesitaba ayuda desesperadamente. Y cuando descubrí que vivía prácticamente sola, no podía simplemente darme la vuelta. Describió cómo en los meses siguientes Sofía cambió su vida. Cómo aprendió a ser padre cometiendo errores, arreglándolos y creciendo junto a ella. Cómo descubrió una capacidad para el amor que no sabía que poseía. Antes de Sofía, yo era un hombre incompleto. Tenía éxito, tenía dinero, pero no tenía un propósito. Ella me lo dio, me enseñó lo que realmente importa. Javier sintió la oleada de emoción en su voz, pero la dejó fluir. «Señoría, sé que debe hacer lo que es mejor para Sofía, y respeto cualquier decisión que tome, pero por favor considere esto. Sofía ya ha perdido una familia, no la haga perder otra». El juez Harmon, que había mantenido una expresión neutral, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señor Carter,
¿Qué tiene que decir sobre las alegaciones de que su horario de trabajo es incompatible con la crianza de una niña? Puedo mostrarle mi calendario de antes y después de que Sofía llegara a mi vida, respondió Javier con prontitud. He reducido mi carga de trabajo en más del 60%. He delegado responsabilidades, reorganizado mi empresa. Mis prioridades han cambiado por completo. Hoy, mi carrera existe para apoyar el futuro de Sofía, no al revés. ¿Y qué hay de la ausencia de una figura materna?, presionó el juez. Javier consideró su respuesta. Sofía tiene a Teresa, nuestra ama de llaves, que ha asumido un papel casi de abuela. Tiene a Daniela, su mejor amiga, cuya madre está frecuentemente en nuestra casa. Tiene a su maestra, la señora Martínez, que la anima y la guía. A Sofía no le faltan modelos femeninos positivos. Hizo una pausa. Pero lo más importante, señoría, es que Sofía tiene amor. Mucho amor. La audiencia continuó unos minutos más, con algunas preguntas adicionales. Finalmente, el juez anunció que se retiraría a deliberar y volvería con su veredicto en una hora. Javier esperó en el pasillo del juzgado, con el corazón latiéndole con fuerza, incapaz de quedarse quieto. Eduardo intentó tranquilizarlo, diciendo que su declaración había sido convincente, pero Javier apenas lo oyó. Durante los últimos 6 meses, Sofía se había convertido en el centro de su mundo. La posibilidad de perderla era impensable. Cuando el juez regresó, la sala del tribunal se sintió aún más silenciosa y tensa, y Javier sintió que le temblaban ligeramente las manos. Este era el momento de la verdad. El juez Harmon miró directamente a Javier mientras hablaba. Señor Carter, admitiré que inicialmente estaba inclinado a denegar su solicitud de adopción. La forma en que todo sucedió es, en el mejor de los casos, irregular. Javier sintió que se le hundía el corazón. Sin embargo, continuó el juez, a lo largo de los años que he servido en este tribunal, he aprendido a reconocer la sinceridad cuando la veo. Y usted, señor Carter, ha sido sincero hoy. El juez echó un vistazo a unos papeles en su escritorio antes de continuar. Los informes de la escuela de Sofía muestran a una niña bien adaptada y feliz. Las declaraciones de su ama de llaves, su chef e incluso los padres de Daniela describen un entorno familiar sano y amoroso. Y la trabajadora social, a pesar de sus reservas iniciales, reconoce que Sofía está prosperando bajo su cuidado. Javier apenas se atrevía a respirar, esperando el veredicto final. Por lo tanto, es mi decisión conceder su solicitud de adopción. A partir de este momento, Sofía Bennett es oficialmente Sofía Carter, su hija a los ojos de la ley, como ya lo era en su corazón. El alivio inundó a Javier como una ola, casi abrumándolo. Murmuró su agradecimiento, incapaz de formar palabras más coherentes. Eduardo le dio una palmada en la espalda, sonriendo ampliamente. «Felicidades, papá», dijo. «Papá, oficial, legal y completamente. Papá». Javier sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Era real. Sofía era su hija. Nadie podría quitárselo nunca. Al salir del juzgado, Javier miró el cielo azul brillante y pensó en Carmen, su amor de juventud, y en cómo el destino los había reconectado a través de Sofía. Pensó en Sara, que le había enseñado a amar incondicionalmente antes de irse demasiado pronto. Y pensó en Sofía, que le había dado un propósito justo cuando empezaba a perder la esperanza. No podía esperar a llegar a casa y compartir la noticia con ella. Cuando Javier llegó a la mansión, Sofía ya esperaba junto a la entrada, saltando ansiosamente junto a Teresa. Sus ojos buscaron su rostro, tratando de adivinar el resultado de la audiencia. Javier salió lentamente, con una expresión solemne. Subió los escalones donde estaba Sofía y se arrodilló a su nivel. «Sofía», comenzó seriamente. «Sí», respondió ella, su voz pequeña, sus ojos muy abiertos por la aprensión. Javier mantuvo la mirada solemne un segundo más, luego estalló en una enorme sonrisa. «A partir de hoy, tu nombre es Sofía Carter y yo soy oficialmente tu papá». El rostro de Sofía se iluminó como el sol.
Soltó un chillido de alegría y saltó a los brazos de Javier, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Lo conseguimos, lo conseguimos», repetía, medio riendo, medio llorando. Javier la levantó en brazos, girando mientras ambos reían y lloraban a la vez. Teresa observaba con lágrimas en los ojos mientras el señor Antonio salía de la casa, atraído por la conmoción, con una amplia sonrisa en su amable rostro. «Creo que esto requiere una celebración», dijo el chef, aplaudiendo emocionado. «Prepararé un festín». La tarde se convirtió en una fiesta improvisada. Daniela y sus padres fueron invitados, así como Eduardo y algunos amigos cercanos de Javier. La gran mesa del comedor, generalmente tan formal, estaba decorada con globos de colores y una pancarta escrita a mano por Sofía. «El mejor papá del mundo». Durante toda la celebración, mientras todos charlaban alegremente, Javier observaba a Sofía contar a los invitados cómo ahora era oficialmente una Carter. Su corazón rebosaba de alegría y gratitud. En un momento más tranquilo, Sofía se subió a su regazo como solía hacer. «¿Papá?», dijo, probando la palabra con una sonrisa. «Mi papá, para siempre», respondió Javier, besándole la frente. Sofía guardó silencio un momento, pensativa. «¿Crees que mamá nos está viendo desde las estrellas?». Javier miró el cielo nocturno a través de la ventana. Pensó en Carmen, que siempre creyó que el universo conectaba a las personas que estaban destinadas a estar juntas. «Estoy seguro de que sí, cariño, y estoy seguro de que está muy feliz por nosotros». Sofía sonrió, satisfecha, y volvió a la fiesta. Javier permaneció sentado unos segundos más, observando la escena. Su casa, antes vacía, ahora rebosaba de vida y amor. Su vida, antes centrada en la búsqueda del éxito, ahora era rica en momentos invaluables como este. El camino no había sido fácil, y todavía habría desafíos por delante. Criar a un hijo nunca fue sencillo, y Sofía, con su historial de pérdida y abandono, necesitaría tiempo y amor para sanar por completo. Pero ahora tenían ese tiempo, toda una vida para construir juntos. Ya no como dos almas solitarias que se conocieron por casualidad, sino como padre e hija, unidos por un amor que trascendía los lazos de sangre, superaba el dolor y la añoranza, y prometía un futuro brillante para ambos. El cielo nocturno brillaba afuera, como si innumerables estrellas fueran testigos silenciosos del vínculo entre Javier Carter y su recién oficial hija, Sofía Carter. Y en algún lugar, quizás en esas mismas estrellas, el corazón de una madre se regocijaba, sabiendo que su pequeña niña por fin había encontrado el amor y la seguridad que se merecía.